A lo largo de las Escrituras, se repite un mismo llamado: permanecer firmes en la fe, aun cuando las circunstancias sean adversas. Los textos que revisaremos, desde las exhortaciones de Jesús hasta las cartas apostólicas y las visiones apocalípticas, muestran que la perseverancia, la paciencia y la fidelidad son virtudes esenciales para quienes esperan la promesa divina. Cada comunidad cristiana, desde los primeros discípulos hasta nosotros hoy, ha recibido este mensaje como guía para enfrentar sus propios desafíos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje surge en un contexto de oposición y prueba, donde la comunidad creyente debía mantenerse firme frente a poderes que buscaban imponer su autoridad y desviar la lealtad hacia otros señores. Para los primeros discípulos, significaba resistir la presión del Imperio Romano y de las religiones dominantes, recordando que su identidad estaba marcada por la obediencia a Dios y la confianza en Cristo. La paciencia era entendida como resistencia activa, no como pasividad, y la fe como una adhesión integral que abarcaba tanto la confianza en las promesas divinas como la práctica de una vida coherente con ellas. Hoy, este llamado se traduce en la necesidad de vivir con coherencia en medio de culturas que promueven valores contrarios, sosteniendo la esperanza en la victoria final de Dios. La perseverancia se convierte en un testimonio ético y comunitario: mantener la confianza en Cristo, obedecer sus enseñanzas y apoyarse mutuamente en la fidelidad. Así, la paciencia y la fe no son virtudes aisladas, sino el sello de un pueblo que resiste, espera y actúa con firmeza, mostrando al mundo que su esperanza no depende de las circunstancias, sino de la certeza de la promesa divina. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en un discurso profético donde se advertía a los discípulos sobre tiempos de crisis, engaños y persecuciones. La idea central era que la salvación no dependía de señales externas ni de privilegios inmediatos, sino de la capacidad de mantenerse fiel y perseverar en medio de la adversidad. Los primeros cristianos lo recibieron como una exhortación directa a resistir la presión del Imperio Romano y las dificultades de la vida comunitaria, entendiendo que la perseverancia era la prueba de la autenticidad de su fe y la garantía de alcanzar la promesa divina. En la actualidad, este llamado se traduce en la necesidad de sostener la confianza en Dios en medio de un mundo marcado por incertidumbre, crisis sociales y tentaciones que buscan desviar la fidelidad. Aplicarlo significa vivir con coherencia, resistiendo la presión cultural que invita a abandonar principios, y mantener la esperanza activa en la promesa de vida plena. La perseverancia se convierte en un testimonio ético y espiritual: no rendirse ante las dificultades, sino permanecer firmes en la fe, mostrando que la verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con fidelidad y esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo reflexiona sobre la esperanza futura y la tensión entre lo que ya se ha recibido en Cristo y lo que aún se espera. El apóstol presenta la vida cristiana como una espera activa, donde la confianza en las promesas divinas se sostiene a pesar de que todavía no se ven cumplidas plenamente. Los primeros creyentes, que vivían en medio de persecuciones y carencias, lo comprendieron como un llamado a mantener la mirada en la gloria venidera, aceptando que la paciencia era parte esencial de la fe, esperar con firmeza lo que aún no se manifestaba, seguros de que la fidelidad de Dios garantizaría su cumplimiento. Hoy, este llamado nos invita a vivir con esperanza en medio de la incertidumbre y las pruebas cotidianas. Aplicarlo significa cultivar una paciencia que no es pasiva, sino una espera confiada que se traduce en perseverancia, coherencia y fidelidad. En un mundo que exige resultados inmediatos, la enseñanza nos recuerda que la verdadera fe se mide en la capacidad de sostener la esperanza en lo invisible, confiando en que las promesas divinas se cumplirán en el tiempo oportuno. Así, la paciencia se convierte en una virtud que fortalece la vida espiritual y da testimonio de una confianza que trasciende las circunstancias presentes. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta exhortación se dirige a creyentes que enfrentaban dificultades y tentaciones de abandonar su compromiso. El énfasis está en que la perseverancia no es opcional, sino necesaria para alcanzar la plenitud de la promesa divina. Los primeros cristianos lo entendieron como un recordatorio de que la vida de fe no se mide solo por el inicio entusiasta, sino por la constancia en medio de pruebas, persecuciones y esperas prolongadas. Para ellos, la paciencia era la virtud que sostenía la obediencia, y la promesa futura era la motivación que les daba fuerza para resistir. En el presente, el llamado invita a reconocer que la fidelidad requiere tiempo, disciplina y confianza en la voluntad de Dios. Aplicarlo significa aceptar que las pruebas forman parte del camino y que la perseverancia es la llave para experimentar la plenitud de las promesas espirituales.
En un mundo que busca resultados inmediatos, este mensaje nos recuerda que la verdadera victoria se alcanza manteniendo firme la fe y la obediencia, incluso cuando las recompensas parecen lejanas. La paciencia se convierte así en una práctica diaria que fortalece la esperanza y da testimonio de una confianza que trasciende las circunstancias presentes. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago exhorta a la Iglesia del primer siglo sobre el valor de las pruebas en la vida cristiana. El autor enseña que las dificultades no son un obstáculo sin sentido, sino un medio para fortalecer la fe y producir una virtud indispensable, la paciencia. Los primeros creyentes, que enfrentaban persecuciones y carencias, lo comprendieron como una explicación de por qué sus sufrimientos no eran inútiles. Para ellos, la paciencia era el fruto visible de una fe genuina, y su perfección consistía en alcanzar madurez espiritual, sin quedar incompletos en su carácter ni en su esperanza. En la Iglesia actual, este recordatorio subraya que las pruebas de la vida tienen un propósito formativo. Aplicarlo significa aceptar que la fe se purifica y se fortalece cuando es puesta a prueba, y que la paciencia es el resultado de esa experiencia. En un mundo que busca soluciones rápidas y evita el sufrimiento, este mensaje invita a ver las dificultades como oportunidades para crecer en integridad, perseverancia y plenitud espiritual. Así, la paciencia se convierte en un testimonio vivo de una fe que no se quiebra, sino que se perfecciona en medio de la adversidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta exhortación anima a los creyentes a mantener la mirada en Cristo como modelo perfecto de fe y perseverancia. El autor lo presenta como aquel que inició y completó el camino de la fe, soportando la oposición y el sufrimiento con gozo por la esperanza futura. Los primeros cristianos lo comprendieron como un llamado a no dejarse vencer por las pruebas, sino a inspirarse en la vida y entrega de Jesús, quien mostró que la fidelidad al Padre conduce a la victoria definitiva. Para ellos, era un recordatorio de que la fe no se sostiene en sí misma, sino en la obra y ejemplo de su Señor. En nuestro tiempo, esta enseñanza invita a orientar nuestra vida espiritual tomando a Cristo como referencia constante. Aplicarlo significa aprender a perseverar en medio de las dificultades, confiando en que la esperanza futura da sentido al presente. En un mundo lleno de distracciones y presiones, mantener la mirada en Él nos ayuda a no perder el rumbo, a vivir con coherencia y a resistir con paciencia. Así, la fe se convierte en un camino que no depende de nuestras fuerzas, sino de la confianza en quien ya lo recorrió y lo consumó, asegurando que nuestra perseverancia tiene un destino seguro. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta exhortación se dirige a una comunidad que enfrentaba persecución y sufrimiento, recordándoles que la fidelidad debía mantenerse incluso en medio de pruebas extremas. Los primeros cristianos lo recibieron como una exhortación a no temer la oposición ni las amenazas, porque la verdadera recompensa no estaba en la seguridad inmediata, sino en la vida eterna prometida por Dios. Para ellos, la invitación a ser fieles hasta el final era un llamado a la valentía y a la confianza en que su sufrimiento no sería en vano, sino que tendría un propósito en el plan divino. En la actualidad, este mensaje nos impulsa a vivir con firmeza y esperanza en medio de las dificultades cotidianas. Aplicarlo significa mantener la fidelidad a los principios de la fe, aunque las circunstancias sean adversas, y confiar en que la recompensa de Dios supera cualquier pérdida temporal. En un mundo que valora la comodidad y evita el sacrificio, esta enseñanza nos recuerda que la verdadera victoria se encuentra en la perseverancia y en la fidelidad, incluso cuando exige entrega total. Así, la promesa de vida plena se convierte en la motivación para resistir y permanecer firmes en la fe. Cada uno de estos textos revela que la perseverancia, la paciencia y la fidelidad son virtudes inseparables de la vida cristiana. Para los primeros creyentes, fueron la clave para resistir persecuciones y mantener su identidad en Cristo. Para nosotros hoy, son la guía para vivir con coherencia en medio de un mundo cambiante. La esperanza en las promesas divinas sostiene la fe y da sentido a la resistencia, mostrando que la victoria no depende de las circunstancias presentes, sino de la certeza de la vida plena que Dios asegura a quienes permanecen firmes. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.